cuarto y último ponente. Arquitecto egresado de la Universidad de León, plantel Celaya, en el año 2018. Director ejecutivo y fundador de A+M Arquitectos en el año 2018. Empresa enfocada en el desarrollo e integración de tecnología para visualización digital arquitectónica. Diseñador y editor de la revista Citybook México desde el 2018. Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso al arquitecto José Armando Montiel Camarena. Buenas tardes, gracias por la semblanza. Quiero agradecer primero a la universidad por habernos extendido la invitación y habernos contemplado en este espacio. Para A+M es bastante importante en cuestión de poder permitirle a los estudiantes de arquitectura ampliar un poco más su panorama y pasar todo el equipo que nos ha ayudado bastante a lo largo de todo este proceso. Antes de comenzar, quisiera platicarles acerca de qué es A+M Arquitectos, nuestro ADN, nuestra forma de pensar y cómo es que nosotros vemos la arquitectura. Bueno, esta es una breve introducción de lo que nosotros hacemos en el despacho. Quisiera empezar diciendo que nosotros basamos el ADN de A+M Arquitectos en base de 4 pilares fundamentales, los cuales creemos que es como nuestra formación al respecto de cómo vemos la arquitectura, el cual es Development, Research, Design y Projection. El conjunto de todos estos pilares generan lo que es la aparición de A+M Arquitectos. Después de todo este proceso de identificar, de poder lograr definir cómo es el rol de un arquitecto joven y cómo poder ver la arquitectura en pleno siglo XXI. Entonces, nosotros somos muy analíticos en ese aspecto y decidimos generar un departamento especializado en este tipo de implementación de tecnología, de visualización arquitectónica, en donde dividimos en temas como son los renders, los recorridos virtuales, la realidad virtual, la realidad aumentada y algo que definimos en el despacho y más adelante se los voy a platicar, que es el Aerial CGI. Está muy interesante. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia acerca del tema. Para nosotros es fundamental ver la visualización arquitectónica como una puerta que nos permite a nosotros como arquitectos podernos proyectar y abrir nuestro horizonte a un mercado mucho más amplio. Decidimos enfocarnos en dos tópicos bastante interesantes que si bien no se ven en la carrera, no vamos a profundizar tanto, pero uno de ellos es el networking, que siento que es algo que como arquitectos nos hace falta un poquito de integrar, y lo que es branding. Son temas de mercadotecnia, pero básicamente la fusión de estas dos prácticas en el campo laboral nos permiten que nuestro diseño arquitectónico en cuestión de visualización arquitectónica tenga un alcance mucho mayor y llegue a más personas. ¿Con qué queremos dar a entender con esto? Que es muy importante tener en cuenta que nosotros no salimos y nos vamos a meter en nuestro despacho y tener nuestro despacho como una caja y esperar que los clientes lleguen, sino abrir nuestro despacho al mundo. Hoy en día la sociedad interactúa más por Facebook, por Instagram, y esas son plataformas que nos permiten exponer nuestro trabajo. Entonces surgió un cuestionamiento dentro de la oficina y dijimos, ¿cómo podemos generar arquitectura virtual después del proceso de diseño
que nos permita llegar a esa gente que estamos buscando. ¿Cómo podemos lograr que más personas, hablando a nivel nacional y por qué no internacional, puedan ver el potencial que un arquitecto mexicano tiene hoy en día? Entonces decidimos separar un poquito acerca de lo que es el uso, ¿no?, de los elementos que hoy en día estamos como muy acostumbrados a ver en redes sociales, que son los renders y los recorridos virtuales. Eso es muy bueno porque la gente ya cada vez los identifica más y dicen, ah, mira, ese es el render de tal plaza que van a construir en donde ya están las excavaciones. Pero ese fenómeno de que se vuelve tan cotidiano genera que un interés se vaya disminuyendo paulatinamente, porque no deja de ser una simple foto y un video, con música mostrando la arquitectura. Entonces decidimos pensar cómo podemos cambiar la percepción y involucrar al usuario con la visualización arquitectónica. Y decidimos basar estos 3 puntos: la realidad virtual, la realidad aumentada y el Aerial CGI, que básicamente es el vuelo de un dron para tener una toma aérea de todo el contexto real con la implementación de modelado en tercera dimensión. Y nos dimos cuenta que hoy en día la tecnología nos ofrece bastantes programas. Si nos ponemos a describirlos ahorita nunca vamos a acabar. Donde un estudiante de arquitectura se hace fuerte en cuestión de desarrollar su habilidad en cierto software de modelado. Posteriormente vimos que hay muchísimos motores para poder llevar este modelado a un paso más que le dé un poco más de realidad. Hablando de aplicaciones de iluminación natural que generen sombras para ver la proyección de cómo se va a comportar cierto elemento que estamos incluyendo en cierto espacio de la habitación, del edificio, del centro comercial, de X proyecto. Y hablando de un render, pues vimos los software que se utilizan más como para la postproducción y que se dé un resultado más cercano a la realidad. Con esto nos dimos cuenta que llegamos a renders de alta definición, que si bien no son fotográficos, nos permiten entender un poquito más del contexto, cómo se van a comportar la vegetación que estamos proponiendo, la escala, la textura y la implementación de los materiales en todo el área de intervención. Llegamos al render o fotorrealismo, donde vemos ya un poquito más cercano a la realidad este tipo de herramienta, viendo la reflexión de los cristales, la oclusión, el deepest de todo lo que es la textura. Vemos un entorno más cercano a la realidad o lo que se podría obtener con una cámara de hoy en día. Entonces decidimos empezar a analizar un poquito más esta idea. Desde que inició la oficina nosotros ya teníamos un dron y básicamente nos habían contratado para hacer diferentes trabajos de fotografía aérea de diferentes proyectos para que los arquitectos o los constructores se pudieran dar cuenta de cómo iba la evolución día a día de su proyecto. Eso les permitía tener un registro de cómo se ejecutaba la obra y cómo iba conformándose, hasta llegar a un resultado final. Esto pues meramente nos abrió un campo de oportunidad bastante interesante, en donde veíamos que si utilizábamos el dron para esta práctica, ¿cómo podríamos integrarlo a la visualización arquitectónica? En la oficina nos gusta, cuando nos planteamos algo, estamos conscientes que no estamos inventando el hilo negro, pero nos gusta innovar y nos gusta investigar para poder evolucionar nuestra forma de pensar y día con día poder encontrar nuevas técnicas. Empezamos a ver que teníamos un dron y que si lo podíamos integrar a un modelo 3D, podíamos tener una sensación espacial más cercana a la realidad, porque estaría el usuario final viendo el contexto real de la zona de impacto dentro del polígono de estudio. Y este fue el video que tomamos como resultado.
Bueno, este fue el video que fue el resultado de la investigación de varios meses de todo el equipo de A+M, y nos dimos cuenta que teníamos un diamante en bruto, que teníamos una idea que, si bien no éramos los primeros en pensarla, podíamos implementarla en la zona, ya que es una técnica que no hemos visto, al menos en la región, y que ahorita, con el gran crecimiento que tienen todas las ciudades, tanto Celaya y las circundantes, podríamos aprovechar esto para nosotros como arquitectos involucrar un poco más al usuario, porque siento que ese es el objetivo principal. Cuando un arquitecto termina de diseñar y ya el paso final es hacer el render, es poder, se va a escuchar algo burdo, pero decir, vender el proyecto, convencer al cliente, decirle, ¿sabes qué? Me estás contratando a mí porque yo te voy a hacer eso. Pero ¿cómo lo convences? Solamente enseñándole una foto o un recorrido virtual donde se ve un contexto irreal, montañas que no están en la zona, fondos que están vacíos. ¿Y qué pasa con esto? Con esto puede ver, ahí está la tienda de fulanita de tal, ahí está el Hospital Mac, ahí está la torre de Telmex. Entonces así va a ser mi proyecto, así se va a ver en la vida real. Involucras un poquito más al cliente. Entonces, como somos de la idea de que cuando empezamos a investigar algo, debemos de llevarlo a la ejecución y no solamente dejarlo en investigación, empezamos a hacer diagramas que nos permitían entender un poquito más, en donde quisimos incluir lo que fue el branding con un dron y un modelado en tercera dimensión, usando el branding como vendiendo una emoción, vendiendo una sensación al momento de ver un video con una representación arquitectónica. Decidimos salir a dar vueltas, determinar un polígono dentro de la ciudad que queriéramos nosotros, que nos permitiera desarrollar un proyecto experimental, sin ningún estudio, simplemente por fines de llevar a cabo la práctica y poder ver cómo se comportaba dicho polígono de investigación a lo largo del día, las sombras, las horas en que podíamos encontrar un mejor juego de sombras. Entonces, una vez que teníamos nuestras tomas, como pueden ver, decidimos generar renders, no fotorrealistas, pero que sí nos acercaron un poquito más a la idea, a la concepción de esta investigación, como inició. Y el resultado de esta investigación es el siguiente.
Bueno, este es el video del resultado de la investigación. Si se dan cuenta, dentro de la oficina lo que quisimos dar, fuera de todo lo que es la arquitectura, basándonos mucho en la música, generar una emoción. Si se dan cuenta, al principio pusimos tomas de dron que siento identifican a los celayenses, como es el jardín, el templo del Carmen. Entonces ahí nosotros generamos un sentido de pertenencia, en donde ya la persona que lo está viendo está diciendo, es mi ciudad. Este tipo de proyectos, con este impacto, pueden estar en mi ciudad, y después abordamos un poquito más ya la integración de todos los elementos de recorridos virtuales y la integración del vuelo de dron. Entonces es una mezcla, si se dan cuenta, de técnicas y de definiciones que hemos estado uniendo para sentir que podemos generar una arquitectura virtual un poco más rica en cuestión espacial, hablando de involucrar al usuario final. Entonces, posteriormente, después de haber terminado este resultado, que como les repito fue un proyecto experimental, no hicimos ningún estudio, fue como poder hacer una obra que pudiera verse y representar el resultado de esto. Decidimos seguir un poquito más en esta investigación, en este cuestionamiento. Nos sentábamos y decíamos, bueno, ya tenemos el vuelo de dron, ahora ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos conectar más? ¿Cómo podemos generar más la atención? Que volteen a ver, que el arquitecto se preocupa por que la persona vea cómo va a quedar su proyecto antes de la concepción. Y llegamos a la realidad virtual. Por un momento toda la oficina se volvió así loca y decíamos, es que eso es para desarrolladores de videojuegos, eso es para jugar, no es para trabajar. Y nosotros pues ¿por qué no hacemos la investigación y vemos qué tipo de aplicación podemos generar con esta tecnología? Y encontramos en internet esta fotografía donde veíamos que sí había gente que había pensado en involucrar la arquitectura en la realidad virtual. Entonces empezamos a hacer nuestra investigación y empezamos a ver ciertos videos que veíamos que nos permitían, que la realidad virtual nos permitía como de una forma conectar al usuario con un contexto totalmente diferente, virtual, en donde pueda sentir las dobles alturas, la sensación espacial, cómo es que si va a caminar por dicho pasillo a las 12 del día y ponemos un techo pergolado, el juego de luces, de sombras, interactuar con la escala. Teníamos un proyecto que nos estaba volviendo locos porque decíamos, ¿cómo podemos generar todo este tipo de emociones, de sensaciones, transportar a la persona totalmente de un lado a otro? En un día estás en el estacionamiento de la Universidad de León y en un instante ya estás adentro de una casa. ¿Cómo generar eso? Entonces empezamos a cuestionarnos cómo vamos a hacerlo. Ok, nos aventamos el paquete, compramos todo el equipo de desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr implementar eso en nuestros métodos de arquitectura digital? Empezamos a hacer lo que fueron diagramas, en donde veíamos que teníamos el headset de lo que es la realidad virtual y lo conectábamos con la arquitectura, con un modelado en tercera dimensión. Entonces llegamos a una conclusión. Ok, vamos a otra vez a implementar el branding. Vamos a usar el headset de realidad virtual y vamos a usar el modelado en tercera dimensión. ¿Qué vamos a generar? Una inmersión. Con el branding te estamos diciendo, ven, prueba nuestra realidad virtual para que tengas una inmersión en el espacio, lo puedas vivir antes de que esté construido. Una inmersión en el espacio dentro de la arquitectura. Estamos viendo que Ángel está caminando al interior del espacio, puede ver al exterior la reflexión de las ventanas, cómo está todo el contexto del departamento, del edificio de departamentos. Para eso nos hacemos mucho por ejemplo, texturas en definición 8K, que una sola textura de duela o de pared pesa casi 1 giga. Y son programas que, acércate al sillón, que si te acercas y pones un sillón, si pones el sillón puedes ver la piel y puedes ver la reflexión de todo el espacio, la alfombra, las luces artificial, cómo es que se maneja. Puedes involucrarte con el espacio, puedes sentirlo, puedes simular que ibas a lavar los trastes, por ejemplo, ahí en la tarja, te acercas
Y puedes ver cómo se comporta toda la cubierta, los materiales cromados, las alacenas, la barra de la cocina. Entonces, imagínense, nosotros que estamos acostumbrados a pensar un poquito más en tercera dimensión, pues nos resulta fácil aprender a sentir esas sensaciones desde la concepción de la idea del proyecto. Pero para una persona que no está acostumbrada a pensar en 3D, pues dices tú, aquí te voy a poner una puerta y una altura de tantos metros y te voy a poner un juego de luces que te van a dar una sensación de que estás en un espacio de relajación y suena muy padre, ¿no? Te puede endulzar el oído bastante, pero ¿qué pasa si podemos lograr que la persona pueda estar en el espacio y que diga, vaya, me gusta mucho ese juego de luces que el arquitecto utilizó, me gusta mucho los acabados del baño, por decir, cómo los manejó, mi oficina, yo quiero una oficina que entre mucha luz natural, me gusta que todo esté acomodado de cierta forma. Entonces empiezas a tener un trato, una relación un poquito más cercana con el cliente, empiezas a ver cómo es que todos estos elementos te facilitan a la cuestión de poder, volvemos a lo mismo, vender tu proyecto. Por ejemplo, ahí, métete al baño para que veas. Y bueno, ahí está, ¿no? O sea, acércate a las llaves y vean, o sea, es un modelado muy detallado, es de muchas horas de estar trabajando, mapeando las texturas, corrigiendo todos los errores de reflexión para que en realidad se convierta en un espacio lo más cercano a la realidad. Entonces es ahí donde en el despacho entendimos que muchas veces algunas herramientas que son diseñadas para jugar, a los arquitectos nos pueden servir para poder diseñar. Por ejemplo, nosotros muchos proyectos que hemos desarrollado a lo largo de este año que hemos estado elaborando, cuando empezamos a diseñar, empezamos a dialogar, nos sentamos en la sala de juntas y bueno, ¿qué te parece si ponemos tal elemento y que haga un juego de luces así a tal hora del día y que para una doble piel, que para la incidencia solar? ¿Por qué no lo modelamos, no tan detallado, y nos metemos en el espacio para ver si nuestra solución en realidad es la indicada? Si no, volvemos al inicio y seguimos hasta que nos convence que lo que le estamos proponiendo al cliente, lo que estamos diseñando, en realidad es lo que necesita. Ahorita vamos a hacer una pequeña prueba de que estamos en... Aquí está la silla. Y pues Ángel se va a sentar en su sala. Él está en su departamento y está sentado. Bueno, un poquito. Ahora aquí estamos así como haciendo pruebas, ¿no? Pero ahí está. Y está sentado en su sala. ¿Cómo sientes el espacio? Puedes sentir el espacio, las alturas. De repente ya no estás en la UDL. Te puedes mover libremente. Paseas por un espacio que no existe, pero que está diseñado arquitectónicamente. ¿Qué más quisiera yo estar ahí en ese momento, no? Pero, bueno, es lo que nosotros queremos dar a entender con todo esto. ¿Qué les queremos dejar con esta plática? Que es muy importante estar innovando. Voy a citar mucho una plática que tuve la oportunidad de ver de Esteban Suárez, un arquitecto de Búnker Arquitectos, donde dice que la copia legítima literalmente no es posible. Y muchos arquitectos dirán, es que me estás copiando la forma en que yo hago las cosas, me estás copiando el diseño, me estás copiando X cosa. Y no es eso, sino que nosotros estamos reinventando o innovando ese pensamiento. Y eso se los quiero dejar muy claro. Pues cuando vean algo en internet, guárdenlo. Si te gusta un diseño, si te gusta una solución arquitectónica, es una base. No es válido copiarlo tal cual, pero sí puedes tomar una base y de ahí evolucionar, innovar, empezar a proponer nuevas formas de, ¿sabes qué? Me agradó esto, pero ¿qué pasa si torcemos un poquito esta solución arquitectónica? ¿Qué pasa si agregamos este elemento? ¿Sí me entienden? Eso es lo que quiero entender con esta plática. Y hacernos mucho de esta tecnología. Estas herramientas son fundamentales hoy en día. Cada vez el papel del arquitecto se va reinventando con este tipo de
de tecnología que se implementa para la visualización arquitectónica. Entonces, no se queden con dudas, siempre manténganse inquietos. Es válido seguir investigando, es válido seguir aprendiendo después de que termina la carrera. Y esto no queremos decir que sea fundamental, es una herramienta, no es para hacer arquitectura. Es una herramienta que nos ayuda a nosotros los arquitectos a poder diseñar. ¿Hay algo que quieras decir? Bueno, ese tipo de espacios virtuales yo creo que van a ser elementales en el futuro, porque todos vamos a tener espacios que no necesitan un espacio físico para existir. Por ejemplo, yo creo que en 50 años vas a poder ir a una junta de tu trabajo poniéndote un dispositivo de realidad virtual. No. Bueno, pues nosotros somos AMACM, muchas gracias por apoyar nuestra plática. Eso fue todo. Agradecemos al arquitecto José Armando Montiel por su excelsa participación y a continuación vamos a hacerle una entrega de su reconocimiento. La Universidad de León otorga el presente reconocimiento al arquitecto José Armando Montiel Camarena y al arquitecto Miguel Ángel Montiel Rodríguez por su destacada participación en el segundo foro para la arquitectura actual 2019. La arquitectura se transforma.